Bueno, sí, es noviembre, ya comenzó la Feria de Alfilza 2022. Ya hay una persona que, aunque usted no lo crea, va a presentar 3 libros. Estoy hablando de Julio San Martín. Primera vez en esta entrevista que no tengo el libro en mi mano, tengo un celular porque son nuevos. ¿Cómo está, Julio? Un agrado saludarte, Pablo, muy bien, muy gentil y gracias por la invitación. Mira, voy a leer desde el celular y te voy a comprometer a que nos lleguen esos libros al equipo, porque acá somos periodistas y aunque tú no lo creas, hay periodistas que aún leen. Mira, presentaste ya Lalo Parra, El tío de Chile. Presentaste ¿Qué se escribe cuando se escribe? Conversaciones con Gonzalo Rojas. Y el último, el de esta semana, Lucho Gatica, Rey del Bolero. Lo primero para preguntarte, ¿cómo lo haces para hacer 3 libros en tan poco tiempo? Un colega me preguntaba si había resultado esto lo de la pandemia. Y la verdad es que tengo una disciplina que todos los días escribo, todos los días de mi vida. Entonces, en algún momento también pienso que me di cuenta que tenía entrevistas a grandes personajes de nuestra historia cultural, no solamente musical, literaria y otros artistas. Y dije, esto es un gran rescate y hay que hacer los libros para que la gente también conozca y no se pierda en el éter después de ellos fallecidos. Sus historias verdaderas, contadas de primera fuente, y así nacen todos estos libros. Y claro, 3 libros es mucho, sobre todo para un escritor en una misma feria, pero son trabajos que se han ido haciendo paulatinamente en el tiempo, y la suerte que el fondo del libro en algún momento acepte 3. Entonces no es tan drástico así como que hice 3 para una sola oportunidad. Te quería preguntar, el que más me llama la atención claramente, el de Lucho Gatica, porque en la sinopsis que tú nos diste, dice que por primera vez hay autorización de los familiares. La vida de Lucho Gatica tiene bastantes claroscuros, no se conoce nunca de primera mano, es un enigma tan grande como su legado. ¿Qué nos puedes adelantar de ese libro? Claro, tienes toda la razón, porque han existido 3 o 4 libros antes y nunca estuvieron de acuerdo con ellos. Sin embargo, en este libro está la opinión de una hija de 2 hijos, una hija y un hijo, que es Aída, y Luis, que es actor del primer matrimonio en México. Hay otra hija del segundo matrimonio en Estados Unidos y la tercera hija del tercer matrimonio en Estados Unidos. El prólogo lo hace Humberto Gatica, el gran productor musical de Las Estrellas, ganador de 17 premios Grammys. Entonces, sí tiene una connotación diferente con el respeto que se merecen los autores, los creadores, los colegas de otras creaciones, de otras obras literarias. Ahí está la diferencia, y eso radica en que tengo más información que puedo rescatar gracias a lo que ellos tienen en sus propias historias, y al igual que fotos que son inéditas, que la familia me pasa específicamente para este libro. Esa es la gracia. Entendiendo además que todos mis libros son de primera fuente, entonces este se basa en conversaciones con Lucho Gatica, en una entrevista. Eso te quería preguntar porque ese es tu gran plus dentro de, bueno, de aparte de tu calidad, tu trayectoria, es que Lucho Gatica realmente es un enigma. De hecho, en pandemia yo me acuerdo que empezaron a salir muchos Photoshop de él con ciertos artistas en diferentes partes del mundo, incluidos los Beatles que están detrás tuyo en Alemania. Él es un enigma mucho. ¿Cómo le hablarías de él? Porque esto es cultura igual. ¿Cómo le presentarías a este gran artista nuestro que para las nuevas generaciones, en momentos donde las juventudes son mucho más inquietas, está internet a la mano, y por qué no conocer la historia de lo que se escucha en Valparaíso, por no ir más lejos, o el campo chileno? Claro, obviamente gran exhorto, porque presentar en estos tiempos, en este siglo XXI, a don Lucho Gatica suena distante. Sin embargo, yo pudiera presentarlo como simplemente que fue el que marcó una época, convirtiéndose entre grandes personajes como Nat King Cole, como Frank Sinatra, que eran sus contemporáneos, en el rey de un estilo, el rey del bolero. Y aquí quiero hincarle el diente a los jóvenes para que realmente puedan decir, en verdad tiene que haber sido bueno, porque son pocos los reyes musicales. Está Madonna, la reina del pop, está Elvis, el rey del rock, la reina del soul, ¿cierto? Aretha, está James Brown, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, entonces son pocos la monarquía musical, y entre ellos hay un chileno, y ese es Lucho Gatica, entendiendo que además fue un provinciano que nació en Rancagua y que de ahí salió al mundo en aquellos tiempos del siglo XX, en la mitad donde Rancagua era campo, era tierra, era muy difícil que alguien saliera al mundo y triunfara de tal manera. así es, corrígeme, pero creo que en los 60 también Rancagua fue
se tomó todas las portadas porque fue Bill Haley a tocar ahí, ¿verdad? Si no me falla la memoria, yo me acuerdo dentro de esa época. Claro, claro. Es que igual todas estas grandes luminarias de la canción conocían ya a nuestro país precisamente por Lucho Gatica. Cuando viene Nat King Cole a nuestro país y canta, hay una canción muy Ansiedad, en español, Spanglish por ahí. Claro, él tiene un disco de versión en español, muy famoso. Claro, fueron muy amigos y la pronunciación se la enseñó Lucho Gatica. Tan así que una de esas canciones, de ese precisamente Nat King Cole en español, que así se llama el disco, el Nat King Cole, el cantante estadounidense, canta precisamente un tema del que, como homenaje a su amigo, por agradecimiento, de los que cantaba Lucho Gatica con su hermano en los primeros tiempos cuando cantaba folclore. Entonces eso está incluido ahí. Entonces los grandes luminarios cuando llegaban a otro país venían porque conocían y eran amigos de Lucho Gatica, que era el gran referente de habla hispana a nivel internacional. Es impresionante lo que cuentas porque Nat King Cole es muy conocido para la gente quizás de la radio, no sé, de estrato más alto, por quizás, el frijolero, el disco que tú decías, y entre medio de eso, que uno le causa gracia un poco ese disco de Nat King Cole, donde le cuesta un poco ciertas palabras, sobre todo las R, tú me dices que Lucho Gatica le enseñó. Exacto. Qué increíble. Te quería consultar, como a modo de que la gente, vaya por este libro que está recién editado, ¿qué otro dato darías tú para que la gente quizás que ya lo conoce, que ya leyó los otros libros, con qué sorpresa, sin ánimo que está de moda, spoiler, puede fascinarse con tu libro? Bueno, hay historias fascinantes que me entrega, por ejemplo, un colega español que vivió mucho tiempo en Argentina, y que se basa también en conversaciones con la hija del Che Guevara, y me dice que incluso está en el libro que una de las hijas del Che Guevara pone en esa obra literaria, y es el encuentro entre Che Guevara y Lucho Gatica en México, entendiendo que en aquellos tiempos México era la meca del cine de oro mexicano, pero también del bolero y de la música romántica a través de las películas, por ejemplo. Y Lucho Gatica, era el gran referente también internacional que logró ingresar, que es muy difícil ya, al mercado mexicano. Entonces era muy respetado. Y el presidente de aquella época invita a un gran asado a Lucho Gatica y invita al doctor que trabajaba en esos tiempos en Ciudad de México, que era el señor Guevara. Recordemos que si hacemos historia política desde ahí, desde México, se van con Fidel para lograr la revolución en Cuba. Entonces se encuentran y tienen temas muy comunes para conversar, tenían similares edades. Este señor había estudiado medicina y Lucho Gatica había estudiado dental. Era chileno Lucho Gatica, ya había pasado por Chile Guevara. A los dos les encantaba el tango, a los dos les encantaba el fútbol, jugaron un partido de fútbol ese día. Entonces hay una historia bien fascinante ahí que se puede encontrar y que quizás está en otro libro. Y otra también de primera fuente, que me contó en su casa el gran Patricio Mans, es que pocos saben que, siendo él novelista, se gana un premio en los años 60 de la Sociedad de Escritores de Chile, viaja a México y apenas llega al hotel en México, Lucho Gatica lo llama y lo dice, lo va a buscar, con Mapita Cortés, su esposa, y dice, no, tú no te quedas acá. Y me dice el Patricio Mans que vive en su casa, y gracias a él conoció a los Panchos, cantó con los Panchos, Patricio Mans, y me dice, y gracias a él yo empecé a escribir boleros. Todos mis boleros, Medianoche, le compuso, por ejemplo, a Inti Illimani, después creía un CD de boleros, todo eso se lo enseñó Lucho Gatica. Entonces, historias bien interesantes. Muchas gracias, Julio. Sabes que podríamos estar hablando horas y horas acá. Tocaste a estrellas como Nat King Cole, tenía a tu espalda Paul McCartney, George Harrison en un cuadro. Hemos hablado de muchos personajes, pero lo más importante, te quiero agradecer estos minutos y invitar a la gente. ¿Dónde pueden encontrar el libro de Gonzalo Rojas, el tío Lalo Parra y sobre todo el de Lucho Gatica? Claro, por lo pronto en Trébol Ediciones, ya se están haciendo los contactos con las grandes cadenas de librería, pero Trébol Ediciones, www.trebolediciones.cl, y se van a encontrar con estos libros y prometo también que en el próximo año se vendrán temas tan cual importantes que esto, tan igual de importancia cultural, musical. Por ejemplo, dando un pequeño convite, como hacían los circos en tiempos antiguos,
porque se viene un libro sobre la relación musical de Pablo Neruda. Pocos saben que Neruda sí escribió canciones, y eso lo hace en la composición junto a su amigo Vicente Bianchi, que sería el próximo año. Entonces, por lo pronto, ese libro también va a estar el próximo año en Trébol Ediciones. Todos estos libros están ahí para los lectores y los amantes de la música. Muchas gracias, Julio, por tu tiempo. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Bueno, y quedamos asegurados, queremos copias para todos de los libros acá, porque acá todos leemos, desde los camarógrafos hasta los directores, los editores, así que te dejamos amarrado. Y a ustedes los invitamos a que sigan acá, en las pantallas de CNN Chile.